El día de ayer fue muy divertido porque aprendimos muchas cosas nuevas e interesantes que nos ayudan en nuestro diario vivir. Vamos a recordar nuestra clase de ayer. En la clase pasada reforzamos los conocimientos sobre los prismas rectangulares, triangulares y cuadrangulares. Comprobamos que los prismas podemos encontrarlos en las casas, techos y en todo aquello que represente algo tridimensional. Don Diccionario nos ayudó a conocer el significado del concepto análisis, que no es más que examinar detalladamente una cosa, separando o considerando por separado sus partes, para conocer sus características o cualidades o su estado y extraer conclusiones. Analizamos una noticia relacionada con la construcción de casas de plásticos y aprendimos con exactitud de qué trataba su contenido. Hoy vamos a trabajar en la página 25, correspondiente al día 3 de la tercera semana del tercer cuadernillo. Vamos a conocer e identificar las partes de una noticia y además a trabajar con el volumen de diferentes cuerpos armados con cubos y prismas de base cuadrada. Seguro que has visto muchas noticias en casi todos los medios de comunicación que conoces, periódicos, revistas, televisión o por internet. Observa cada una de las noticias que te presento a continuación. ¿Qué has notado en cada una de las noticias? ¿Qué tiene en común? ¿Algún título te llamó la atención? Muy bien, todas las noticias son importantes. Contienen información sobre algún hecho o acontecimiento que según los reporteros o periodistas son importantes para la comunidad, tanto nacional como internacional. La noticia puede contarnos un hecho agradable o desagradable para todos. ¿Qué te parece si le hacemos un comentario a la noticia que vimos en el día anterior? ¿Recuerdas que habíamos estudiado sobre el comentario? Pues te recuerdo, el comentario es un trabajo de análisis, reflexión y crítica de un texto. Debe aportar nuevas ideas relacionadas con el texto comentado y emplea enunciados argumentativos que expresan la opinión del que comenta el texto literario. Te propongo que le hagamos un comentario a la noticia que vimos ayer. Para hacerlo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Leer el título con atención, pues en el título a veces encontramos la idea principal de nuestra noticia y subrayar las frases importantes. Además, podemos hacer el comentario escribiendo un resumen. Vamos a leer de nuevo la noticia. Viernes 15 de febrero, periódico El Norte. Casas de plástico, por el bien de todos. El municipio de Moca utiliza plásticos reciclados para construir casas. Casa de Moca construida con plásticos reciclados. Los ciudadanos de Moca, provincia de Espaillat, desde enero pueden disfrutar de casas construidas con plásticos reciclados. Estas casas están hechas con plástico flexible. Por eso no se quebrarían ni siquiera con un pequeño sismo. Además, la construcción de estas casas es rápida, ecológica, de bajo costo y a prueba de incendios. Actualmente, todos los plásticos que las personas utilizan y que ya no les sirven van a los vertederos y a los ríos. De ahí llegan a los océanos. Eso es pura contaminación para todo el planeta. Este nuevo material contribuye con el cuidado del ambiente porque le da nuevo uso al plástico triturado
y evita que el planeta se contamine. Observar estas viviendas y saber que son fabricadas a partir del plástico permite pensar con optimismo en las posibilidades de mejorar esta grave situación. Luego de leer la noticia, busca tu cuaderno y escribe un comentario sobre lo que entiendes de la noticia presentada, teniendo en cuenta el título y las frases más importantes. Muy bien. Según podemos entender al realizar el comentario sobre la noticia, Casas de Plástico por el bien de todos, entiendo que es una propuesta muy buena, ya que se han creado varias casas de plásticos que pueden ayudar a los habitantes por el bien del medio ambiente. Estas casas están hechas con plásticos flexibles, por lo que en caso de sismo, terremoto u otra actividad, estas casas no se quebrarán. Además, son casas ecológicas, fáciles de hacer, de bajo costos y a prueba de incendios. Ahora vamos a ver qué es una noticia. Una noticia es un texto informativo que relata un hecho o un conjunto de hechos que suceden dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico, que resulta relevante, novedosa o inusual, y que se puede divulgar para el conocimiento público. Las noticias llenan las páginas de los periódicos o diarios, de los portales web noticiosos o de los programas informativos de radio y televisión. Las informaciones en las noticias deben estar ordenadas en orden decreciente, en función de la importancia de lo referido. Se maneja el esquema de la pirámide invertida, según el cual los datos más importantes se encuentran al principio y los menos significativos se hallan hacia el final. Las noticias pueden referirse a los más diversos ámbitos y acontecimientos. Tratan sobre temas cotidianos como política, economía, sociedad, guerras, delitos, sucesos, tragedias, protestas, etc. Pero también pueden tratar temas como deportes, ciencias, tecnología o la farándula. Las noticias tienen que ser objetivas y veraces para que las personas crean en ella. Ya conocemos qué es una noticia, pero ¿sabes cuáles son las partes de una noticia? Pues aquí te presento las partes de una noticia o su estructura. El titular expresa la idea principal de la noticia. La entrada o copete está a continuación del título. Agrega información importante al título. El cuerpo cuenta la información con detalles sobre lo ocurrido. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? La foto es una fotografía o un gráfico que se relaciona con el tema de la noticia y es opcional. Pie de foto es un texto breve que acompaña y explica la imagen. Pudimos ver en la noticia cada una de sus partes, pero hay algunas preguntas que deben responderse en la noticia, como por ejemplo, ¿qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Ahora, en la noticia que trabajamos en el día anterior, vamos a identificar cada una de las partes de una noticia. El titular: Casas de plástico por el bien de todos. La entrada o copete: el municipio de Moca utiliza plásticos reciclados para construir casas. El cuerpo: todo el mensaje que tenemos aquí. La foto muestra un modelo de las casas.
pie de foto. Casa de Moca construida con plásticos reciclados. Qué interesante lo que hemos aprendido sobre la noticia que acabamos de leer. Escribe un resumen de esta noticia. Presta más atención a la información principal del cuerpo que a los detalles. Ese resumen nos informa sobre qué pasó, dónde ocurrió y cuándo sucedió. Revisa si se entiende lo que quieres transmitir. Luego revisa la ortografía y cópialo en tu cuaderno. Junto a tu familia, busca una noticia en el periódico, revista, internet o cualquier otro lugar y pégala en tu cuaderno. Identifica cada una de las partes de la estructura de la noticia y comenta con tu maestra todo lo que realizaste. Vamos a ver qué aprendiste hasta ahora. Vamos a completar estas preguntas. ¿La noticia es un texto? ¿El comentario de una noticia es aquel? ¿Cuál es la función de la noticia? ¿Dónde podemos encontrar una noticia? ¿Cuál es la estructura de una noticia? ¿Qué preguntas se deben hacer en una noticia? Lo has hecho muy bien. Te felicito. Regresamos en breve. Bienvenidos nuevamente a su clase. Estoy muy contenta de que continúen aprendiendo y adquiriendo conocimientos que les permitan contribuir al fortalecimiento de las competencias específicas del grado. Ahora hablaremos sobre el uso de los conectores en el texto de la noticia. Pero antes, ¿qué te parece si validamos la respuesta del cuestionario anterior? Vamos a hacerlo. La noticia es un texto informativo que relata sobre un hecho o un conjunto de hechos que suceden dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico que resulte relevante, novedosa o inusual. ¿Cuál es la función de la noticia? Es informar los hechos desde la realidad. ¿Dónde podemos encontrar una noticia? En la televisión, radio, revistas, periódicos, entre otros. ¿Cuál es la estructura de una noticia? Titular, entrada o copete, cuerpo, foto y pie de foto. ¿Qué preguntas se deben hacer en una noticia? ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y cómo ocurrió? Muy bien, si realizaste el cuestionario, vemos que has aprendido lo suficiente y esto nos permite seguir reforzando cada uno de los procesos en los que continuamos trabajando. Recuerda buscar una noticia e identificar la estructura y compartir con tu familia todo lo que aprendiste sobre la casa. Veamos la siguiente noticia. Noticia del sábado, 24 de octubre 2020. Barahona. La niña que le pidió a Abinader una nueva casa quiere ser ingeniera. Alina Cuevas Lariné, de 11 años, estuvo en el lugar adecuado y a la hora indicada para ver sus sueños tomar el camino en el que se pueden hacer realidad. Acompañar a su mamá, Ángela Cuevas, en un comedor donde ayuda a una amiga a cambio de un poco de dinero, le permitió conseguir que el presidente Luis Abinader lo primero que hiciera fue la reconstrucción de su vivienda. Luego de una solicitud que le hiciera el pasado lunes 19 de octubre, día en que el mandatario se encontraba en Barahona, dando el primer picazo del puerto del municipio. Al acceder a la petición, el mandatario asumió una importante decisión en cuanto a los infantes
en que debe primar el interés superior del niño, niña y adolescente. Como establece el Código de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de contribuir a su desarrollo integral, asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales, como el de un techo digno. Ángela Cuevas, así como su hija, dicen estar agradecidas de que el presidente, a través del Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, dispusiera la construcción de la casa que cuando llovía se mojaba por dentro antes que afuera. Y desde la calle veían qué hacían en su interior. Y por último, debido a la cantidad de rendijas que ésta tenía, se mojaba todo. Madre e hija mostraron su satisfacción por la construcción. Aunque esta no sea de bloc y cemento, de todas maneras estamos agradecidas del presidente. Que Dios le dé vida y salud para que sigan ayudando a más familias pobres como nosotros. Quiere ser ingeniera. Alina Cuevas Lariné es muy expresiva y lo primero que dijo que no tiene miedo escénico al ser entrevistada por el equipo de Listín Diario. Narró que no sintió temor de acercarse al mandatario, finalmente al solicitar la ayuda para la casa, porque asegura la necesitaban sus padres, porque después no podían conseguir nada. Ella cursa el 3er grado de la educación básica y que desde ya se prepara para el inicio del año escolar y tiene un sueño: graduarse de ingeniera civil, carrera que planea estudiar cuando tenga edad de ir a la universidad, para construirle casas a personas de mi barrio, ayudar a las personas de aquí de mi sector, que hay muchas necesidades, dijo la niña. Una cosa más solicitó la pequeña al presidente. Una vez concluya la construcción de la vivienda, que el mandatario haga todo lo posible por venir a entregársela, porque si no viene, me sentiría muy triste. Y por último, la niña también le hizo un vehemente llamado al jefe de Estado para que disponga de ayuda urgente a esta comunidad de Santa Cruz, para que finalmente en Barahona pueda tener viviendas de calidad. Esta es la noticia con su estructura. Busca la noticia que tú encontraste a ver si tiene toda su estructura. Ahora observa bien la noticia y asegúrate que tenga toda la estructura. Muy bien, acertaste. Le falta el pie de foto. Esta parte de la noticia puede ser opcional. Muy interesante todo lo que acabamos de aprender. Otra cosa muy importante es que en la noticia se pueden utilizar los conectores que permiten una redacción flexible y abierta a lo que se quiere decir. ¿Recuerdan cómo trabajamos los conectores? En esta clase aprendimos que los conectores son palabras que se utilizan para unir oraciones y párrafos dentro de un texto. Los conectores no solo son palabras, pueden ser expresiones y siempre señalan una relación entre dos oraciones. También habíamos estudiado diferentes tipos de conectores, que son los siguientes. Conectores de causa, por ejemplo, ¿por qué?, puesto que, ya que, como consecuencia. También veíamos los conectores de consecuencia, por ejemplo, luego que, así que, de manera que, en conclusión, por esta razón, de modo que, etc. Conectores de oposición o contraste, ejemplos, pero, si no, por el contrario, sin embargo, no obstante. Conectores de concesión,
Ejemplos: aunque, a pesar de, aun cuando, si bien, etc. Conectores de orden. Ejemplos: primero, en primer lugar, en segundo lugar, después, finalmente, por último, entre otros. Este último es el que podemos visualizar de una manera más completa en el texto de la noticia, para identificar el orden en que ocurren los sucesos. Aquí te presento la noticia. Vamos a subrayar con una línea los conectores de orden que encuentres en esta noticia. Excelente todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Estudiamos que en la creación de las noticias se utilizan los conectores porque permiten una redacción flexible y abierta sobre lo que queremos informar, y que los conectores se utilizan para unir oraciones y párrafos dentro de un texto. Los conectores no solo son palabras, pueden ser expresiones y siempre señalan una relación entre dos oraciones. También habíamos estudiado diferentes tipos de conectores, que son los siguientes: conectores de causa, conectores de consecuencia, conectores de oposición o contraste, conectores de concesión y conectores de orden. Con estos últimos podemos visualizar de una manera más completa en el texto de la noticia para identificar el orden en que ocurrieron los sucesos. Hasta luego, nos vemos en breve. Continuamos aprendiendo, cuidándonos en casa y cuidando a los demás. En el bloque anterior vimos la importancia de los conectores de orden en el texto de la noticia. Es primordial reconocer todo este proceso a la hora de escribir y leer una noticia. Ahora vamos a entrar en el mundo de las matemáticas. Busca en tu cuadernillo la actividad 6 de la página 26. En esta actividad trabajarás con el volumen de diferentes cuerpos armados con cubos y prismas de base cuadrada. Busca el cubo y el prisma de base cuadrada que tienes armado y el molde del cubo desplegado que copiaste y recortaste en la semana 1, página 6. Vamos a completar el siguiente cuadro. Te presento el cubo y el prisma cuadrangular. ¿Los conoces? Porque ya lo habíamos estudiado. ¿Cuántas caras tiene el cubo y cuántas el prisma cuadrangular? ¿Cuáles figuras geométricas se forman en cada una? ¿Son iguales las figuras? Vamos a recordar lo que aprendimos del cubo. Un cubo es un cuerpo geométrico formado por 6 caras que son cuadradas. La particularidad de estos cuerpos es que todas las caras son iguales. Están dispuestas de forma paralela y de a pares. Tienen 4 lados. Tienen vértices, aristas, bases y caras. El cubo es un prisma cuyas caras son todas cuadradas. Un prisma cuadrangular es un poliedro cuya superficie está formada por 2 cuadriláteros iguales y paralelos llamados bases y por 4 caras laterales que son paralelogramos. Recordamos también que volumen es todo lo que ocupa un espacio. Vamos a hallar el volumen de un prisma cuadrangular. Observa detenidamente el prisma. ¿Cuántos cubos piensas que pueden caber en el prisma?
Si tomamos el cubo como unidad de medida, puedes decir, ¿cuántas veces el cubo puede caber en un prisma cuadrangular? Muy bien. El cubo en un prisma de base cuadrada necesita el volumen de un cubo con que tienen todas las caras iguales. Para medir el volumen de un cuerpo, se elige un volumen como unidad de medida y se determina cuántas veces entra en el volumen del cuerpo geométrico. Se puede utilizar como unidad de medida el metro cúbico o el centímetro cúbico, como se muestra a continuación. Muy interesante. Busca tu cuaderno y escribe todo lo que tiene de relevante para ti este contenido. ¿Puedes hallar el volumen de un prisma rectangular tomando como referencia el cubo? Vamos a calcular el volumen de los siguientes prismas. ¿Te animas? Excelente. En la figura número 1 vemos que tiene un volumen de 3 cubos. En la figura número 2 el volumen es de 4 cubos. Y en la figura número 3 tiene un volumen de 6 cubos. Muy bien, ahora te reto a indagar sobre el volumen de un prisma rectangular. Excelente, continuamos. Ahora busca la página 27 en la tarea número 4. Vamos a medir el volumen de casas con cubos. Observa estas imágenes. Son cuerpos geométricos construidos con cubos iguales. Piensa cuáles de estos cuerpos geométricos se parecen a casas conocidas y cuáles serían casas raras. Escribe para cada cuerpo si puede ser una casa rara o una casa conocida. Anota debajo la medida de su volumen, expresada en cantidad de cubitos. Cuenta la cantidad de cubitos de cada una de las figuras. Busca tu cuaderno, escribe lo que se pide e inicia a contar cada una de las figuras y expresa si puede ser la figura de una casa rara o una casa normal. La casa A vemos que tiene 10 cubitos y vemos que tiene una forma normal. La casa B también tiene 10 cubitos, pero veo una forma rara. ¿Qué les parece a ustedes? La casa C tiene también 10 cubitos y lo veo con una forma muy normal, parece un edificio. Y la casa D tiene también 10 cubitos, pero sería una casa muy rara. ¿Qué ven ustedes? ¡Qué emocionante! Llegó la hora de la lectura. Leer me divierte, me fascina, me gusta, y la lectura nos lleva a un mundo de imaginación y entretenimiento y nos permite ser más creativos y dinámicos. Pues no les quito más tiempo. Ve a tu biblioteca y elige algo que te guste. Yo voy a elegir un cuento corto titulado Uga la tortuga. Cuenta la historia de una pequeña tortuga que nunca se esforzaba porque sabía que iba a ser más lenta que el resto de sus amigos del bosque en cualquier tarea que le encomendaran. Así que iniciemos. Hoy les dejo con la maestra Jady Machado. Gracias, Pamela. El día de hoy, en nuestro espacio de lectura, les voy a leer un cuento corto titulado Uga la tortuga. Caramba, todo me sale mal. Se lamenta constantemente Uga la tortuga. Y es que no es para menos.
Siempre llega tarde. Es la última en acabar sus tareas. Casi nunca consigue premios a la rapidez. Y para colmo es dormilona. Esto tiene que cambiar. Se propuso un día, harta de que sus compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al realizar sus tareas. Y es que había optado por no intentar siquiera realizar actividades tan sencillas como amontonar hojitas secas caídas de los árboles en otoño, o quitar piedrecitas del camino hacia la charca donde chapoteaban los calurosos días de verano. ¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar. No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta no es hacer el trabajo en un tiempo récord. Lo importante es acabarlo realizándolo lo mejor que sabes, pues siempre te quedará la recompensa de haberlo conseguido. No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas, nunca sabrás de lo que eres capaz de hacer y siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras logrado alguna vez. Por ello, es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir con la duda. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos proponemos. Por ello, yo te aconsejo que lo intentes. Hasta te puedes sorprender de lo que eres capaz. Caramba, hormiguita, me has tocado las fibras. Esto es lo que yo necesitaba. Alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo. Te prometo que lo intentaré. Se sentía feliz consigo misma, pues cada día conseguía lo poquito que se proponía, porque era consciente de que había hecho todo lo posible por lograrlo. He encontrado mi felicidad. Lo que importa no es marcarse grandes e imposibles metas, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a lograr grandes fines. Interesante, chicos, ¿verdad? La lectura Uga la Tortuga es muy bonita y nos deja muy buenas enseñanzas. Te invito a que hagas las cosas bien y pongas empeño en todo lo que te propongas hacer. Sigue aprendiendo. Hasta luego. Gracias, maestra Yeidi. Esta fábula con moraleja nos habla sobre el valor de la perseverancia y nos enseña que los frutos son mucho más sabrosos cuando se han conseguido con esfuerzo. Espero que luego compartas la lectura con tu familia para que ellos también se diviertan leyendo. Continuamos con nuestra clase. Vamos a ver qué hemos aprendido hasta el momento. Aprendimos que un cubo es un cuerpo geométrico formado por 6 caras que son cuadradas. La particularidad de estos cuerpos es que todas las caras son iguales. Están dispuestas de forma paralela y de a pares. Tienen 4 lados. Tienen vértices, aristas, bases y caras. El cubo es un prisma cuyas caras son todas cuadradas. También estudiamos que un prisma cuadrangular es un poliedro cuya superficie está formada por 2 cuadriláteros iguales y paralelos llamados bases y por 4 caras laterales que son paralelogramos. Y recordamos que volumen es todo lo que ocupa un espacio. Además, realizamos unas actividades que nos ayudan a comprender cómo podemos calcular el volumen de un prisma. Recuerda que siempre debes comunicarte con tu maestra si tienes alguna duda al momento de trabajar con el cuadernillo.
Es tiempo de un breve descanso. Qué emocionante el poder disfrutar de la lectura. ¿Sabes? Cuando iniciemos la lectura de alguna poesía, cuento o alguna obra importante, es bueno que invites a tu familia para que ellos también disfruten este banquete de información. A mí la lectura me divierte, me entretiene, me gusta, porque me lleva a conocer otros mundos, a imaginarme otras tierras. Espero que a ti también te guste. Te invito a ser perseverante y aproveches cada instante y valores el aprendizaje. Vamos a continuar descubriendo el volumen de un prisma. Recuerda que el volumen es todo aquello que ocupa un espacio. Te voy a presentar varias figuras para hallar el volumen. Figura número 1. ¿Cuántos cubos representa? Tiene 6 cubos, por lo que su volumen es de 6 centímetros cúbicos. Figura 2. ¿Cuántos cubos representa? Tiene 5 cubos, por lo que su volumen es de 5 centímetros cúbicos. Figura 3. ¿Cuántos cubos representa? Tiene 10 cubos, por lo que su volumen es de 10 centímetros cúbicos. Busca tu cuaderno, dibuja cada figura y a la vez halla el volumen de cada una. Observa a tu alrededor, existen varias figuras en las que puedes hallar el volumen. Por ejemplo, la casa, la habitación, la nevera, la televisión, entre otras cosas. Toma el cubo como la unidad que representa el volumen. Ahora observa la siguiente figura. ¿Cómo podemos encontrar el volumen al cubo? En este caso, es un rompecabezas mecánico tridimensional, creado por el escultor y profesor de arquitectura húngaro Ernőt Rubik en 1974. A ver, piensa un poco. Te dejo pensando y te muestro la forma de hallar el volumen de otros prismas. Para hallar el volumen del cubo, podemos decir que cada una de las aristas tiene 3 centímetros. Multiplicamos arista por arista por arista, lo que es igual a 3 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros. Y nos da el valor de 27 centímetros cúbicos. Excelente lo que aprendimos. Ahora te dejo este reto para que halles el volumen de esta figura, sea multiplicando o contando la cantidad de cubos que tiene. Muy bien, ahora vamos a resumir todo el aprendizaje que hemos tenido en el día de hoy. Hoy aprendimos que la noticia es un texto informativo que relata sobre un hecho o un conjunto de hechos que suceden dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico que resulte relevante, novedoso o inusual. ¿Cuál es la función de la noticia? Es informar los hechos desde la realidad. ¿Dónde podemos encontrar una noticia? En la televisión, radio, revistas, periódicos, entre otros. ¿Cuál es la estructura de una noticia? Titular, entrada o copete, cuerpo,
foto, pie de foto. ¿Qué preguntas se deben hacer en una noticia? ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y cómo ocurrió? ¿Qué es el volumen? Aprendimos que el volumen de un cuerpo es la medida del espacio que ocupa. Vivimos en un espacio de 3 dimensiones. Por lo tanto, el volumen es una medida tridimensional que generalmente se obtiene al multiplicar 3 longitudes: largo, ancho y altura o grosor. ¿Cuál es la unidad que utilizamos para hallar el volumen de un prisma? El centímetro cúbico. Muy bien, ahora comparte con tu familia el aprendizaje que has obtenido en el día de hoy. Sigue divirtiéndote y gozando tus clases. Ya sabes, nos vemos mañana. Continuamos aprendiendo en casa, preservando